Buenas tardes, os damos la bienvenida a esta sesión que vamos a hacer hoy aquí en el Benescolar MOOC, en el que vamos a tratar un poco más en profundidad lo que es Benescolar y vamos a realizar algunas de las actividades. Pero para empezar, os pasamos con Elena Sánchez Nogales de la biblioteca que nos va a introducir un poco el proyecto. Bienvenida Elena, buenas tardes. Muchas gracias, Clara. Bueno, por parte del equipo de la Biblioteca Nacional de España, solo queríamos daros la bienvenida y las gracias a todos y a todas por uniros en esta sesión en línea sobre Bien Escolar. La idea de esta sesión es complementar la formación en línea que está ahora mismo activa en la plataforma de INTEF con alguna demostración práctica de las actividades que proponemos en Bien Escolar. Es, como sabéis, el proyecto de la Biblioteca Nacional de España para impulsar que se conozcan y se utilicen sus colecciones patrimoniales digitales en la educación y el aprendizaje, porque creemos que tienen un potencial inmenso para apoyar y enriquecer el aprendizaje pues, en cualquier contexto, pero sobre todo en el escolar. Pero el objetivo de esta sesión es también que sirva para que conozcáis al equipo que está detrás de este curso, el equipo de tutores de la empresa Itinerarium, con Clara, con quien y otros compañeros con quienes hemos trabajado este proyecto desde hace ya unos cuantos años, y que conozcáis también al equipo de la biblioteca que lleva el proyecto aquí. Yo soy una parte, pero también están hoy por aquí mis compañeras Macarena Berjano Millán, Rosa Rodríguez Quintero, que trabajan en este y otros proyectos en el marco de innovación y reutilización digital que conocemos aquí como Benelab. Os animamos, por cierto, a que contactéis con nosotras en benescolar@bene.es para cualquier consulta, comentario, sugerencia que se os ocurra. Y bueno, permitidme dar las gracias desde aquí a todo el equipo y muy especialmente a INTEF. Hoy, porque con ellos hemos organizado ya 4 ediciones de este curso y esta es una de las acciones anuales más importantes y valiosas a día de hoy para que se conozca el proyecto en la comunidad educativa, que es obviamente fundamental para que el proyecto sea útil y que cumpla sus objetivos. Gracias de verdad a todo el equipo fantástico de INTEF que se ha sumado a Bien Escolar desde que lo imaginamos allí por 2016-17. Y nada más, espero que estéis disfrutando el curso, quienes estáis inscritos, quienes nos ven hoy o nos ven más adelante repasando la grabación. Este es uno de los proyectos más queridos, con más recorridos en la Biblioteca Nacional de España y es genial contar con este espacio y mostrar en qué consiste y cómo llevarlo a la práctica. Y nada, volvemos ya con Clara para que nos guíe en la sesión. Muchas gracias otra vez, Clara, y gracias a todos y todas. Gracias a ti, Elena, muchas gracias. Pues un poco como ha explicado Elena, lo que vamos a hacer hoy es un repaso para conocer en más profundidad, pero también muchas actividades prácticas y os intentaremos dar consejos para llevarlo a la práctica o incluso diseñar vuestras propias actividades, que es un poco el punto del MOOC en el que nos encontramos. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es un pequeño tour guiado, ¿no?, por la plataforma y el portal Benescolar. Y recordar, si en cualquier momento surgen dudas, tenéis preguntas, queréis comentar algo, tenéis abierto el chat y nosotros os estaremos leyendo y así os podremos contestar o por el chat o yo directamente. Entonces, antes de empezar también, si alguien quiere poner hola, desde dónde os conectáis e introducirnos un poco para así conocernos un poquito y estar más familiarizadas durante esta sesión. Sí, y entonces vamos a empezar con este pequeño tour del portal Benescolar. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, la URL para acceder al portal es benescolar.bene.es y esta es la primera pantalla que os encontraréis donde se presenta un poco el proyecto, algunos de los apartados o categorías que tiene el portal, al igual que una descripción de algunas de las experiencias de aprendizaje que podéis encontrar. Para empezar, lo que vamos a hacer es acceder al buscador de recursos. ¿Qué es un buscador de recursos? Pues básicamente son centenares y centenares de los recursos de la Biblioteca Digital Hispánica de la BNE y de la Hemeroteca Digital también, clasificados y catalogados según la LOMLOE. Veo por aquí que nos saludan desde Valencia. Carolina, bienvenida. Y en este portal, o sea, en el buscador de recursos, podemos encontrar estos centenares de recursos catalogados según la LOMLOE. Y aquí, a la izquierda, podemos ver cómo podemos filtrar por el nivel educativo, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, por el tipo de documento y en el caso que busquemos, por ejemplo, de segundo ciclo, tercero de la ESO, vamos a decir este curso.
Pues aquí tenemos todas las asignaturas por las que también podemos filtrar. Por ejemplo, me gustaría encontrar un recurso de, no lo sé, biología y geología. Pues le daría a este check de aquí y directamente me filtraría todos estos recursos y si entrara en uno, encontraría el recurso, la descripción, podría ver la obra o el registro y luego encontraría toda su catalogación curricular. En este caso podría ser biología o geología, pero hay muchos recursos que, como ya bien sabéis y seguro que conocéis la LOMLOE, que estarían catalogados en más de una asignatura, más de un curso, etcétera. Y más o menos este sería el funcionamiento del buscador. Hay libros, revistas, dibujos, fotografías, música impresa, material cartográfico, registros sonoros musicales, no musicales, es decir, que aquí podríamos ver un poco qué cosas podríamos utilizar en el aula y qué nos iría mejor para tratar cierta temática desde esta visión más patrimonial. Vemos también por el chat que se conecta Natalia desde Cartagena, también bienvenida. Eso, si hay alguna duda, si necesitáis preguntar algo, que hable más lento, más rápido, que vuelva a explicar algo, me lo ponéis por el chat y estaremos súper atentas. Una vez visto este buscador de recursos, otro de los apartados más interesantes y donde podemos encontrar muchísima potencialidad para nuestra aula y que seguramente si venís del MOOC ya habéis explorado, es el apartado de las experiencias. En Men Escolar actualmente tenemos diferentes tipos de experiencias. En primer caso, los desafíos interactivos. Estos son actividades muy diversas, como puede ser crear un mapping, un juego de preguntas de la app Ben Escolar, que si no lo habéis probado os lo recomiendo, un juego de escape. Y son estas actividades, bueno, que en realidad son desafíos y eso hace que sean muy diferentes a, por ejemplo, los talleres o las secuencias. Luego tenemos los nanocursos, que son, como bien lo dice el nombre, pequeños cursos en los que podéis aprender. En este caso tenemos quiero ser escritor o escritora, quiero ser periodista, quiero ser investigadora, donde paso a paso podréis descubrir, imaginaros, aquí os enseño este, uy, ay, porque no estoy logueada. Bueno, error mío. Es importante loguearse para poder ver todos los contenidos. Y en estos nanocursos podríamos aprender desde diferentes pasos. A ver, nos preguntan por el chat, perdón, cada recurso detalla su propia referencia bibliográfica en APA 7. No, en este caso no está referenciado en APA 7, pero tenéis todos los datos para poner esta referencia, tanto el autor, el título, el año, si queréis lo podemos mirar, la descripción, la URL, etcétera. Seguimos con las experiencias, en este caso las secuencias didácticas, que se alargan más en el tiempo. Seguramente es un formato que desde las escuelas conoceréis mejor porque es lo que típicamente, sobre todo en aquellos centros donde se trabaja un poco más por proyectos, se conoce. Y en estas secuencias tenéis la guía digital del alumno, la guía del docente para llevar a cabo los paso a pasos. También tenéis en algunas actividades tutorizadas donde hacer solo una pequeña versión. Por ejemplo, vamos a explorar el del cómic, que me sale aquí el primero. Como podéis ver, aquí podemos encontrar la guía del alumnado, la guía docente, el SCORM para integrar en nuestro Moodle y todo lo que necesitaríamos para llevar a cabo una secuencia didáctica con multitud de actividades, multitud de recursos patrimoniales en las que se basan las actividades y como bonus os avanzo un poquito algo que vamos a tratar luego, que son las actividades tutorizadas, que seguro que las que venís del MOOC ya las conocéis perfectamente. Luego tendríamos los vídeos, me salto uno, los vídeos que son estos vídeos cortos que también van acompañados de una guía docente en los que se tratan temas en profundidad, como por ejemplo el último que hemos publicado, que son las relaciones de sucesos, que podemos poner en el aula, tratar el tema y que también están hechos y mediados con estos recursos tanto de la BDH como de la hemeroteca. ¿Y por qué me he saltado uno? Me he saltado la parte de talleres, que son estas actividades más centradas en la práctica de menos tiempo y me lo he saltado porque hoy en las actividades prácticas
Vamos a empezar poniendo a prueba o en práctica la parte de un taller, en este caso, el taller de criptografía mensajes ocultos. Entonces, no sé si más o menos habéis podido traer el material y podemos hacer la actividad conjuntamente y si no, no pasa nada porque yo lo voy a hacer aquí y quedará para la posteridad y lo podéis probar en casa o en la escuela, cuando queráis, porque tendréis el vídeo accesible desde YouTube y desde el MOOC. Entonces, si os parece bien y no hay dudas del portal, que hemos ido así un poco rápido, pero queremos centrarnos más en esta parte práctica, pues vamos a empezar con la primera actividad, que sería la del alfabeto cifrado, si no hay dudas, ¿eh? Como os hemos dicho desde el MOOC y también en las novedades del curso, para esta actividad lo que vamos a necesitar es esta plantilla de aquí que os hemos hecho imprimir y si no habéis podido imprimir pues no pasa absolutamente nada, que es un alfabeto cifrado. Esta plantilla se puede encontrar tanto en el taller como en la guía docente accesible para que no tengáis que hacer nada ni buscarla fuera, sino que ya os damos todas las herramientas para llevar el taller a la práctica de forma súper directa y súper guiada. Entonces, ¿qué es un alfabeto cifrado? No sé si alguna de vosotras que estáis conectadas los conoce o tiene alguna experiencia previa o incluso ya ha llevado este taller a la práctica o alguna actividad parecida. Me espero unos segundos. Y si no, nunca lo habéis oído hablar, también podéis poner qué pensáis que es o qué os imagináis por lo que hemos enseñado un poquito, un pequeño avance o spoiler. En la BNE podemos encontrar muchísimos ejemplos de criptografía, desde el alfabeto cifrado, la escítala, los jeroglíficos. Hay multitud de recursos patrimoniales accesibles en abierto que nos permiten trabajar este tema en el aula. La verdad es que es un tema que atrae a mucha gente porque siempre es súper interesante ay, nos hacemos nuestro lenguaje secreto, vamos a enviarnos palabras y nadie va a saber qué se puede escribir. Mira, nos dice Natalia que sí que lo conoce, súper interesante. Y Carolina también, que no le suena, así que lo voy a explicar. Bueno, me he avanzado un poco, pero como decía, hay multitud de ejemplos de alfabetos cifrados, criptografía, y en este caso hemos elegido centrarnos en el alfabeto cifrado y luego vamos a tratar un poco el cifrado César muy por encima, porque en el taller está en una profundidad y mucho mejor explicado de lo que yo puedo ahora, que voy a explicaros más cómo realizar la parte práctica. Entonces, el alfabeto cifrado, vamos a tener esta plantilla, que hay otras diferentes, y lo que vamos a hacer es, primero de todo, recortar estos dos círculos de aquí, ¿no? Tanto el grande como el pequeño. Es importante no recortar la parte de dentro, aunque lo parezca, es solo por fuera. En caso que estuviéramos trabajando con niños y niñas más pequeños, pues tal vez en vez de tijeras podríamos utilizar un punzón, por ejemplo, para así hacer un poco más fácil el recorte, pero ya os digo que es súper, súper, súper sencillo. Pues recortaríamos por aquí, iríamos recortando todo el círculo. Porque Natalia nos comentaba que ya ha hecho alguna, que lo conoces, pero ¿has realizado alguna actividad parecida a esta en tu centro, en tu aula? Así, mientras voy recortando, nos conocemos un poco más. También, en el caso de los alfabetos cifrados, nos puede servir como para también practicar un poco la lectoescritura, retos, trabajo en equipo. A ver, tal vez no lo recorte de la mejor manera el círculo perfecto, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que aquí... Y tendríamos el primer círculo, el más grande. Lo vamos a dejar aquí y ahora vamos a recortar el segundo círculo. Mira, Natalia nos comenta, en mi centro tenemos uno en madera. Claro, eso ya es el nivel superior. También es chulo poder hacer uno en papel. Podrías presentar la actividad con el de madera y luego hacer en papel uno para que cada alumno se lo lleve a casa. Lo usamos para escape room, claro. Es que es una herramienta muy útil y
Como os he dicho antes, en los desafíos interactivos de Ben Escolar hay uno que es un escape room. Pues en ese escape room también enseñamos cómo hacer un escape room digital y hay un punto en el que se cruzan con este taller y os enseña cómo podéis utilizar este alfabeto cifrado para empezar o terminar o hacer una prueba de un escape room. Así que es súper interesante que lo comentes porque es algo que es muy útil y que si lo tenéis en madera y decidís hacer el escape room o crear uno propio, ya tendríais la herramienta hecha. O sea que súper chulo. Y una vez tengamos los dos círculos, voy a apartar este papel de aquí. Una vez tengamos estos dos círculos, ya estaría casi todo preparado para hacer nuestro alfabeto cifrado. Como hemos comentado antes, si son alumnos más pequeños y lo hacen con un punzón, pues este paso sería aún más fácil. Pero si no, con un punzón, en este caso yo voy a utilizar una aguja, pero se puede utilizar una punta de boli, una punta de tijeras. Pues vamos a hacer un pequeño agujero en este puntito de aquí en medio para poder pasar una arandela o un encuadernador, una goma. Y lo voy a hacer tanto en el grande como en el pequeño. Y una vez lo tenga por aquí, con mi encuadernador, como veis aquí, lo voy a pasar primero por el pequeño. Importante, primero por el pequeño. Lo paso por aquí, como veis, y ahora por el grande. Y como veis, ya me habría quedado no sé si hemos tardado mucho, pero de una forma súper rápida ya me ha quedado mi alfabeto cifrado. No me habéis dicho si alguna de vosotras, de las personas conectadas, está siguiendo el taller o no, si lo habéis podido imprimir. Incluso, ahora estaba pensando que también se podría proyectar en la pizarra y si son alumnos más mayores, podrían hacer su propia versión, es decir, podrían escribir sus letras por grupos. Se puede hacer con letras, se puede hacer con símbolos secretos, que también es interesante. Entonces, ¿cómo funciona? Natalia seguro que ya sabe perfectamente cómo funciona, porque si la ha utilizado en el aula, entonces ella lo conocerá muy muy bien. Pero la cosa es que estos alfabetos deben alinearse aquí, ¿veis? La A con la A y tiene un número aquí abajo. Lo que vamos a hacer es un cifrado por sustitución y por desplazamiento. Es decir, imaginaros que utilizamos, no pasa nada si no lo has impreso, Carolina. Aquí tendrás el vídeo y si algún día lo quieres hacer, adelante. Aquí empezaríamos a mover el cifrado César, por ejemplo, que fue el primero que utilizó este sistema, utilizaba un cifrado de desplazamiento número 3. Por tanto, lo que haríamos sería, ¿veis aquí abajo los números? 1, 2 y 3. Y ahora las letras tendrían esta equivalencia aquí abajo. ¿Más o menos se ha entendido? En cuanto termines me imprimo. Genial, Carolina. Además, en el taller puedes encontrar varias versiones. O sea, este es el que hemos elegido ahora de ejemplo, pero hay uno que tiene así una estética como más cibernética, informática y otros más sencillos. Este, la verdad, que a mí me gusta y además me imagino en el aula que incluso se lo podrían decorar cada uno, porque por aquí que está blanco, sabemos que siempre les gusta hacer un dibujo, personalizarlo. Si os fijáis en el taller, vamos a volver un momentito súper rápido, porque una vez tenemos nuestro alfabeto cifrado, aquí, como os he explicado, pues nos da el paso a paso de todo lo que podemos hacer. Primero nos contextualiza un poco la documentación en la BDH, cómo empezaron los cifrados y aquí el cifrado César que hemos comentado, obras de la BNE relacionadas, que es súper interesante para ver de dónde venimos. Entonces, aquí, pasando un poco, que no os recomiendo que os lo paséis porque es súper interesante hacerlo en el aula, nos explica el alfabeto. Tenéis un vídeo donde se explica lo mismo que acabo de hacer yo ahora, pero de una forma más pulcra, se puede ver mejor. Aquí os lo explica y entonces tenemos chan, 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 las preguntas. Aquí tenemos un pequeño juego para hacer en el aula
en la guía docente tenéis las respuestas, pero son preguntas bastante sencillas para que las pueda hacer un poco todo el mundo. Y a ver si me podéis decir qué clave utilizaba Julio César para encriptar sus mensajes. A ver ese chat que las respuestas las hemos dicho y si no, no pasa nada, ¿eh? Pero más o menos a ver si alguien se atreve a responder. A ver, a ver. Yo creo que podemos descartar el no utilizaba ninguna clave, porque eso. Luego iba cambiando según el día, sería un poco peligroso para ver, dependiendo de cuándo se recibe o no el mensaje. Y no sé si habéis respondido, pero desde aquí aún no nos ha llegado. ¿Amarillo? Muy bien, Carolina. Exacto, sería el amarillo. Entonces ahora le clico a la bomba y me dice, muy bien, genial, Natalia, desplazamiento 3. Y aquí me hace otra pregunta. ¿Cómo cifrarías Ben escolar con cifrado César? Y aquí lo que tendríamos que hacer sería que cada alumno, cada alumna cogería su alfabeto cifrado, pondría el desplazamiento número 3 y buscaría la B. ¿Cuál es? La B, pues sería la E. La N, ¿cuál es? La N equivale a la P. Exacto, sí. ¿Os queréis animar a descifrarlo un poquito vosotras? A ver, ¿cómo sería BNE escolar? A ver si alguien se atreve. O solo BNE para hacerlo un poquito más fácil y un poquito más rápido. Y en este caso podríamos utilizarlo para responder estas preguntas. Podríamos proponer nuestras propias preguntas en el aula, encriptar nuestros nombres, encriptar el nombre de nuestra clase, que somos de repente, somos los planetas, pues encriptaríamos el nombre y podríamos hacer el día de todo encriptado, invitar a otra clase para que venga a desencriptar nuestros mensajes, comunicarnos de esta forma, o sea, que las posibilidades son EPH. Perfecto, Elena. Y bienvenida, por cierto. EPH sería BNE. Genial. EPH. Súper. Entonces, veríamos ahora que en la pregunta que nos hacía, así para avanzar un poco, la idea sería desencriptarlo todo. Diríamos, ¿cuál empieza por EPH? Pues este de aquí y sería BNE escolar. Le damos y bien, lo hemos conseguido. Y así nos iría haciendo varias preguntas a lo largo de todo el taller. No sé si hay alguna duda, si tenéis algunas preguntas. Claro, esta es una parte muy pequeña del taller. Luego nos enseña cómo hacer una escita a la griega, cómo proponerlo entre ellos. Y además el taller tiene una cosa muy interesante que también vamos a tratar, que son las actividades tutorizadas. Estoy segura que viniendo del MOOC y viniendo de estas semanas ya conocéis perfectamente lo que es una actividad tutorizada. Pero como veis, este propio taller tiene adivina el mensaje oculto, que es una parte de este taller, que son las escítalas, y nos explica un poco más cómo podemos profundizar y hacer unas sesiones más cortas también relacionadas con este tema. Carolina dice, todo claro, una carita feliz y eso me encanta porque eso significa que podemos continuar con las tutorizadas. En este caso vamos a hacer estas dos tutorizadas que vais a ver ahora en pantalla. En primer lugar, creamos nuestras viñetas, una actividad tutorizada que se relaciona con la secuencia del cómic que hemos visto antes justo, y luego también la de construimos una imprenta que viene del taller de la imprenta. Entonces, si está todo claro, empezaremos con la primera. Dejarme, nada, 5 segundos para intentar ordenar un poco mi mesa y continuamos. Recordar si hay preguntas, si necesitáis algo, si tenéis propuestas, porque hay veces que hemos hablado y nos han comentado, pues yo esto lo he hecho en mi aula, pero lo he hecho de esta forma, que a nosotros también nos va bien para conocer un poco cuál es vuestra perspectiva. Si lo habéis podido imprimir, si no lo habéis podido imprimir, no pasa nada, pero ahora vamos a necesitar estas dos plantillas que os hemos enviado.
pero antes de nada vamos a pasar a ver un poco la estructura de la tutorizada para poder entender un poco pues qué es lo que estamos haciendo, qué vamos a ver. Todas las tutorizadas siguen una misma estructura. Empieza con una portada y un pequeño índice que nos explica todo el taller paso, o sea, el taller. Le voy a llamar taller, pero no es un taller, es la actividad tutorizada, que nos explica todo el proceso paso a paso. Entonces, aquí lo vemos a mi izquierda, la introducción al taller, cuáles son las actividades. Entonces, en este caso, la introducción que nos da el paso a paso, lo que podemos decirle a nuestros alumnos, un pequeño texto de inspiración, los materiales que vamos a necesitar, cómo debemos preparar espacios, si tienen que estar en mesas unidas, en grupo, en individual. O sea, está todo súper, súper pautadito para que nos sea lo más fácil posible. Eso que un día de repente se pone a llover y nos tenemos que quedar en clase, o un día pues sería coger estas actividades y directamente llevarlas a cabo. Entonces, como bien lo dice el nombre, esta actividad se centra en los cómics y los tebeos, especialmente aquellos que podemos encontrar en la biblioteca digital. Pero también os animamos a que si queréis hacerlo, pero con los cómics o con los tebeos que tenéis en vuestras bibliotecas de aula, en vuestras bibliotecas de centro, en las bibliotecas de vuestro barrio, de vuestra ciudad. O sea, es un taller muy abierto para que podáis hacerlo de forma muy polivalente. Entonces, la idea de esta actividad tutorizada es que con uno o varios cómics, en este caso que hemos impreso porque están en versión digital, pero si fueran físicos tendríamos que hacer, pues eso, una copia o una fotocopia, sería reinventar estos cómics. En este caso hemos elegido este cómic de aquí, que a mí me parece muy divertido porque es muy original, y cada grupo tendrá que hacer su propia reinvención del cómic. Entonces, sin miedo, deberíamos pensar cómo podríamos coger esta viñeta de aquí y crear una viñeta totalmente nueva, cambiándole el significado o no, y a través de, en este caso, un trozo de cómic, pero podríamos utilizar muchos de ellos. En la actividad tutorizada podéis ver diferentes ejemplos de cómo se han creado estos ejemplos a través de diferentes cómics, a través de coger una viñeta y versionarla. Entonces, siempre lo digo, pero no soy la mejor dibujante del mundo, así que ahora vamos a utilizar este cómic para crear uno nuevo, y si queremos entre todas decidir un poco cuál es la línea que queremos decidir, pues adelante. Lo que tenemos es este cómic de un señor que está sentado y tiene que agarrar su gorro, y para hacerlo lo hace de la forma más original posible, que es haciendo el pino o la vertical y poniéndose el gorro de una manera muy sutil, vamos a decir. Entonces, yo empezaría, por ejemplo, cogiendo la plantilla, que es esta de aquí, que también está en el taller, está ejemplificada y todo. En esta línea de arriba decidiría un título, que yo lo haría después de ya haber creado todo el cómic, y luego podría poner aquí debajo una pequeña descripción si quisiera de qué va el cómic, cómo lo he cambiado, o incluso, como nos comentabais antes, ¿está la referencia APA? Pues si quisiéramos también podríamos convertirlo en una actividad de anotar aquí las referencias APA de todos los cómics que hemos utilizado, si quisiéramos trabajar un poco como esta vertiente de los recursos, ¿no? Entonces, voy a agarrar ahora el cómic y sin miedo alguno, porque es una fotocopia. También si estamos trabajando con alumnos más pequeños, pues recordar la importancia de que los libros normalmente es muy importante que no vayamos a la biblioteca y nos pensemos que lo más normal del mundo sea recortar el libro de cómics, porque me gusta mucho esta tira, ¿os imagináis? Pues empezaría recortando. En este caso, como no tenemos tanto tiempo, lo voy a hacer un poco rápido, pero sí que es verdad que hay alumnos y alumnas que tienen mucha creatividad y seguro que encontrarían una forma muy divertida de hacerlo, ¿veis? Y aquí yo ya me quedaría con la primera forma por aquí. No sé si se os ocurre por aquí, por el chat,
alguna frase divertida que podamos poner, algún texto diferente que podamos decir. Por ejemplo, yo ahora podría pegar la figura esta del señor y ponerle un bocadillo diferente donde dijera una frase, pues, que me parezca divertida o que le cambie el sentido a los movimientos. O incluso podría pegar las figuras del revés y hacer que el señor vaya de hacer el pino a quitarse el gorro y dejarlo en el suelo. Podría cambiar la historia totalmente. Venga, lo vamos a hacer así. ¿Qué os imagináis que puede decir este señor empezando haciendo el pino y luego dejando el gorro en el suelo? Os leo por el chat mientras voy recortando. Repito, si quisiéramos trabajar con alumnado más pequeño, también podríamos hacer la actividad con un punzón o cualquier cosa, cómics más sencillos. En el taller y en la actividad tutorizada podéis encontrar muchísimos ejemplos de cómics y de tebeos que os pueden ayudar a hacer esta actividad y a proporcionarles estos materiales sin tener que estarte horas buscando, porque realmente una vez entras a BNE a ponerte a buscar cómics, tebeos, podrías estar horas y horas como adulto, así que no me imagino el alumnado que podría pasarse allí, bueno, toda la mañana y toda la tarde. Ya casi tengo todas las figuras recortadas, así que voy a desplazarlas y hacer la historia del revés. ¿Qué os parece? A lo mejor no tenemos muchas ideas ahora de qué podemos poner por el chat, pero no pasa nada porque yo me puedo inventar alguna sin problema. Entonces, una vez tuviera recortadas, en este caso las de este cómic, pero podría utilizar este y otro. Hay muchísimos muy divertidos. Pues empezaría, como hemos dicho, al revés. Como era el cómic, pues empezaría al revés. Mi señora empezaría haciendo el pino. Uy, sí. Luego se levantaría por aquí. Luego agarraría su sombrero. Y por último se sentaría. Y con pegamento de barra, con cualquier cosa. En este caso la plantilla es orientativa porque al final, a ver, a Elena se le ocurre a modo de reto en redes sociales como colocar bien el suelo del sombrero sin utilizar las manos. También sería interesante. ¿Sabéis qué podríamos hacer para darle este toque de reto de redes sociales? Aquí al ladito del señor sentándose, lo que podemos hacer es dibujar, a mi manera, entre comillas, un móvil como si estuviera grabando y podemos poner una frase como diciendo, por fin lo he conseguido, hashtag reto del sombrero o alguna cosa así. Me gusta la idea. Voy a utilizar un papel de los que me ha sobrado para pegar las figuras y no dejar la mesa llena de pegamento. Muy bien, me ha gustado mucho esta idea, Elena, muchas gracias. Y entonces, con el alumnado jugaríamos, ¿no?, a esta creatividad de coger este cómic de hace años, ver el contexto, de dónde ha salido, qué significado tenía en el momento y transformarlo a un cómic más situado como en la actualidad o con un mensaje totalmente distinto. Todas sabemos que actualmente también hay millones de cómics, tebeos, novelas gráficas que los alumnos también están acostumbrados a leer, a conocer, seguir. Entonces iríamos pegando por aquí. Elena, ¿qué te ha parecido la idea? ¿Te ha gustado? Uy, sí, así. Es que lo estoy haciendo al revés y es un poco reto, ¿eh? Y por aquí, el último. También, si quisiéramos trabajar con más cómics y en vez de hacer una viñeta, hacer un cómic completo, también se podría hacer. En este caso, se recomienda la plantilla para que los alumnos luego puedan hacer un cómic conjunto entre ellos, pero
no había problema si se quiere utilizar una hoja más grande o poner cualquier cosa. Como veis en este caso, esta imagen del señor sentado no la voy a poner y la voy a dejar fuera para poder escribir mejor. Entonces aquí, con mis super habilidades de dibujo, como os he comentado antes, voy a dibujar un móvil aquí como si estuviera grabando. Repito, que no soy la mejor dibujante del universo, ¿eh? Pero vamos a hacer así, más o menos, ¿eh? Estoy segura que el alumnado podría dibujarlo mucho mejor. Pero más o menos por aquí tendríamos el móvil. Y ahora también es una actividad rápida. Voy a hacerle el detalle. Se utilizaría la técnica collage del cómic más el móvil. Exacto, es que la idea es que se haga con la técnica collage. Entonces, este móvil, por ejemplo, yo ahora lo he dibujado y he mezclado como estos medios que sería como imprimir el cómic y también dibujar. Se podría poner texto, se podría utilizar también otras imágenes de revistas o imprimir revistas. Utilizar incluso otros dibujos de compañeros. Esto es un flash, una idea de flash para que se vea que está grabando, más o menos, ¿eh? Y por aquí pondría el texto, sí que lo voy a hacer así de un color gris. Y podría poner que la persona que está grabando podría decir, lo has conseguido. Y unas exclamaciones así. Y pondría hashtag reto, si me cabe, del sombrero. Más o menos. Como veis, más o menos quedaría una cosa así, que seguro que se podría hacer mucho mejor con más tiempo. Y entonces el título del cómic podría ser el nuevo reto viral. Vamos a llamarlo así. Lo pondré aquí arriba. Nuevo reto viral. Y unas exclamaciones que siempre quedan muy bien. Y aquí abajo pues podría poner la referencia APA, un pequeño escrito, una explicación, una descripción, el nombre de los autores y las autoras aquí abajo, el nombre del grupo, del aula. Y la idea sería que una vez cada grupo, cada alumno tuviera su viñeta, se podrían fotocopiar, unir y crear un libro de cómics y de viñetas que sería conjunto de toda el aula. Entonces, pues cada uno se lo podría llevar a casa y tenerlo para el recuerdo, firmárselo entre ellos y así terminaríamos esta segunda actividad que sería la primera tutorizada. Al final de las actividades tutorizadas, como veis aquí tenemos todos los cómics, preguntas que se pueden hacer, tips de cómo llevarlo a cabo, tips de cómo hacer, ¿veis? Uno de los ejemplos que os decíamos antes que teníais, la plantilla, más preguntas, pues al final de todo, aquí donde ponía cierre del taller, tenéis pero decenas de cómics aquí, solo la tutorizada para elegir. Imaginaros cuántos hay en la BDH para explorar, para descubrir. Y al final de cada tutorizada podéis encontrar preguntas de cierre que os ayudarán a cerrar esta reflexión con el grupo de un poco qué hemos aprendido, para qué nos ha servido, también con alumnos más mayores qué tonos utilizan algunos de estos cómics, de estos tebeos. Pues claro, en contextos muy diferentes, pues se utilizaba a lo mejor un lenguaje o se hacían bromas sobre unas cosas que a día de hoy pues no sería adecuado porque ya hemos avanzado mucho, pero estaría bien reflexionar sobre este tema con el alumnado. Entonces, no sé si hay más dudas, más preguntas. Dejaré el cómic por aquí. Y vamos a ir a la tercera y última actividad tutorizada que viene del taller de la imprenta. Así que, como hemos hecho antes, vamos a repasar un poquito el documento de la tutorizada que, como ya sabéis, podéis encontrar en el propio taller
en la URL que hemos visto antes de benescolar.bene.es y nos encontraríamos con esta actividad tutorizada que es construimos una imprenta. Como hemos dicho antes, un poco la estructura, los materiales a utilizar, las preparaciones, cómo tiene que ser el espacio, que a veces también nos encontramos que, uy, el de criptografía, por ejemplo, necesitamos un espacio suficientemente grande como para que los grupos no vean entre ellos lo que van a escribir. Pues, por ejemplo, me iría a la sala polivalente o a la sala de actos, en vez de hacerlo pues en una clase más cerrada, me imagino, ¿eh? O incluso en el patio. Como veis, en esta actividad tutorizada lo que vamos a hacer es investigar sobre las tipografías y crear nuestras propias tipografías para el aula. Entonces, tanto en el taller como en la tutorizada se da toda la información de las tipografías, qué son, dónde vienen y millones de ejemplos, bueno, millones, cientos de ejemplos de diferentes tipografías, que como ya sabéis es pues esta forma de las letras tan características, ¿no? Puede ser con serifa, sin serifa y es algo en lo que a veces no solemos pensar mucho. Pero en esta actividad invitamos a descubrir en libros, revistas, pósters, imágenes, fotografías, tipografías interesantes, tanto de la BDH, de la hemeroteca, como de vuestras librerías o bibliotecas de la escuela, del barrio, la ciudad. Entonces, en el caso de la actividad tutorizada y del taller podéis encontrar muchísimos ejemplos de tipografías interesantes que se encuentran en libros. En este caso, por ejemplo, os hemos pasado esta plantilla de aquí para imprimir y aquí abajo podéis leer de dónde se ha extraído cada una de las letras, ¿no? Desde muestras, uy, por aquí, exacto, desde muestras y matices de la imprenta, muestras de cartelería para la imprenta y todo va como centrado en este gran invento que cambió el curso pues bueno, del mundo realmente. Entonces, la idea de esta plantilla es utilizarla para crear, como veis aquí ya nos hemos avanzado un poco, estas letras que luego serían como sellos para crear nuestras propias palabras, nuestra propia tipografía. ¿Qué sucedió? Estas letras de aquí que veis creadas están hechas con goma y cortadas con gubias, es decir, que toda esta parte nosotros la quitamos con estas herramientas que suelen ser punzantes. Entonces, si queréis aprender a hacer estas letras de aquí, sencillamente en el taller se explica paso a paso. Pero sí que es verdad que muchos docentes nos dijeron, ostras, es que mis alumnos son pequeños y no me gusta tanto darle las gubias. Estoy sufriendo por qué va a pasar con los dedos. Estoy sufriendo por el material que no es tan fácil de encontrar como otros materiales. Entonces, sí que es cierto que hacerlo con las gubias es una actividad súper significativa porque tampoco es algo que hagamos en las escuelas mucho y que yendo con cuidado se puede hacer perfectamente, pero en este caso planteábamos una alternativa que es el uso de materiales que todos tenemos en el aula, que es un trocito de cartón, como este de aquí, y goma eva. Eh, yo le llamo goma eva, pero no sé si todo el mundo le llama igual, que son estas especie de cartulinas u hojas que son como un poco de espuma. Entonces, en este caso yo tengo este trocito que es bastante pequeño, pero vienen en muchos formatos, así que se podría comprar un DIN A2 o coger del aula o de la escuela, que seguro que en muchas hay, y cortar un trocito pequeño para cada alumno. Entonces, el procedimiento sería muy sencillo y en la actividad tutorizada lo que haríamos sería elegir una de estas letras de un libro, de una revista, de un póster, para crear nuestro propio sello y nuestra propia tipografía a partir de aquí. Para haceros un pequeñito spoiler, así sería como quedaría un producto final hecho de esta forma, ¿no? Como veis, los trozos de goma eva pegados al cartón y con el que podríamos sellar nuestra letra. En este caso, como hemos hecho la E, hemos hecho la N, hemos hecho la E y no tenemos tanto tiempo, vamos a hacer alguna letra sencillita y en este caso
Lo ideal sería recortar la letra que tenemos en la plantilla o intentar copiar lo más exacto posible la tipografía que hayamos elegido del libro, de el póster, la revista, etcétera, y hacerlo en nuestra plantilla de goma eva. En el caso de hacerlo con la gubia, se tendría que hacer al revés, pero como la goma eva luego la vamos a recortar, no habría problema con hacerla directamente recta. Entonces es más fácil también para más pequeños. En este caso voy a hacer una L, no por nada, pero porque me parece una letra no muy difícil. Aquí marcaría la L, en este caso es un poco inspirada, pero no estoy copiando ninguna referencia y sencillamente lo que haría sería, una vez escrita, recortarla. Con mis tijeras, normal y corriente, no habría que utilizar ni cúter, ni habría que utilizar ningún material como que nos haga sufrir un poco más. Como ya lo he dicho con todos los otros, si quisiéramos utilizar un punzón con alumnos más pequeños, también podríamos, ¿no? Voy a recortar por aquí y listo, ya tendría mi primera letra. Como esta goma eva es un poco más fina, porque sé que hay otras que tienen un grosor un poco más ancho, lo que voy a hacer ahora es copiarla para pegarla a las otras y que tenga un poquito más de grosor. No haría falta, pero sí que es verdad que ayuda un poco a que no se manche todo el cartón, etcétera. Entonces, por aquí la tendría y sencillamente voy a repetir el proceso de recortar. No sé si tenéis preguntas, si me estáis pudiendo seguir bien. Si no quedan exactamente iguales, no pasaría absolutamente nada porque como la vamos a pegar una encima de la otra, solo sería para que no nos quedara tan fino. Estos trocitos me los voy a llevar y me quedaría aquí con las dos letras L. Voy a apartar estos sellos también para no confundirnos. Y estos trocitos los voy a tirar por aquí. Siguiente paso, muy fácil. La pegaría las letras la una a la otra, como veis aquí. Con cola blanca, silicona líquida, pegamento, celo. Realmente las posibilidades para pegarlo, y sobre todo si sois docentes, ya sabéis que la goma eva se pega con todo. No voy a usar mucha porque si no tampoco se va a secar en el tiempo que nos queda. Y una vez puesto, pues lo voy a pegar así. Voy a apretar un poquito. De mientras, recordaros que por el chat eso estoy leyendo. Si tenéis dudas, nos podéis escribir. Y si no, el vídeo va a quedar colgado y lo vais a poder ver cuando queráis desde el MOOC. Así que... Y una vez lo tengamos pegado, lo vamos a pegar por última vez al cartón. Ahora sí, importante, al pegarlo al cartón lo vamos a hacer al revés, porque así al estampar nos va a quedar la letra del derecho. Si la pusiéramos del derecho, al estampar la letra quedaría al revés, que eso nos ha pasado a todos, así que, y que seguro que en el aula, si no lo recordarais un millón de veces, habría alguien que lo pegaría al revés y aún así estoy segura que alguien lo pegaría al revés. Entonces le voy a poner el pegamento del derecho. Uy. Y una vez se lo haya puesto, vamos a pegarlo, importantísimo, del revés al cartón. En este caso el cartón es un poco gigante, pero se podría recortar. Y es eso, que con un cartón pequeño, una caja de zapatos, cartones que traigan los alumnos de casa o de esos cartones que te encuentras de camino a la escuela o a cualquier sitio, se podría hacer perfectamente para todos. Lo voy a dejar secar nada, 30 segundos y lo vamos a probar y vamos a estampar nuestras letras. ¿Qué se podría hacer? Con esta actividad se pueden trabajar
tanto la imprenta, su historia, porque tenéis todos los recursos en el taller, todos los textos escritos, se pueden trabajar las tipografías, se puede trabajar, ir a la biblioteca e investigar de eso de encontrar el libro que más os guste o en la BDH o en la BNE, encontrar esa tipografía que os llama la atención, que os gusta. También se podría usar para repasar las letras en alumnos más pequeños que están acabando de aprender a leer, a escribir, pues familiarizarse y tener, ¿no? ese sello. Luego, con esta técnica, tanto la de la goma eva como la de la goma con las gubias, se pueden hacer multitud de actividades, como nos habían comentado, un ex libris. Bueno, seguro que vosotras tenéis muchísimas ideas de otras potencialidades que podría tener esta actividad. Ahora voy a utilizar una hoja en blanco, pero podría ser cualquier cosa, para estampar mi letra, a ver si se ha secado y no se me destruye en el camino, ¿no? Con una almohadilla de esta de sellos la utilizaríamos para... Uy, es que no me fío mucho, ¿eh? Tal vez voy a recortar un poco el cartón para que podáis verlo mejor. Me hace sufrir que no se haya secado mucho, pero bueno, si no tenemos la otra. Con cuidado, porque seguro que hay algún alumno como yo que se acabaría manchando todas las manos como me ha pasado con el rotulador. Así que con cuidado estamparíamos un poco, le pondríamos un poco de tinta. Uy, está bastante seca esta almohadilla. Uy, a ver, le voy a apretar fuerte. Tenía tinta seguro porque lo hemos comprobado. Uy. Bueno, más o menos. Y una vez lo tuviéramos de tinta, obviamente sería ideal tener aún más tinta, pero bueno, la pondríamos sobre el papel, apretaríamos fuerte. A ver si se ha hecho porque tenía muy poca tinta. Y la quitaríamos para revelar nuestra super letra, ¿veis? En el caso de la B, pues ya la hicimos hace tiempo y la probamos, pero aún así sigue siendo útil y podría seguir poniéndole tinta y sellando la letra las veces que quisiera. Imagina, yo he hecho la L y y tú has hecho la O, la A y la H y entonces entre todas podemos escribir hola. ¿Veis? La B también. Bueno, es que esta B, así. La estamparía, a ver, no le he puesto mucha tinta y me saldría la B. Y bueno, como ya sabéis, en la actividad tutorizada al final tendríais pues todas esas preguntas de reflexión que nos pueden ayudar a acabar de cerrar el aprendizaje y terminar con los alumnos lo que sería la actividad tutorizada. Y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, tenéis alguna duda, tenéis algún comentario, alguna idea de actividad que se pudiera hacer. También queríamos deciros una cosa muy importante, que es que dentro del portal Ben Escolar también hay un apartado que es Mi Ben Escolar, que en este caso podríais proponer todas estas puestas en práctica que realizáis, guardaros los recursos que más os gusten, las experiencias de, uy, esta la quiero hacer sí o sí, me la guardo en mi perfil y ya la tengo accesible. Compartir sobre todo con la comunidad, ¿no? Yo he hecho esta actividad de los sellos y la he utilizado para escribir, yo qué sé, hacer un ex libris, pues súper interesante para que otros docentes en el apartado en práctica lo puedan ver y puedan inspirarse, ¿veis? Aquí iríamos a en práctica y aquí podéis encontrar experiencias que han puesto en práctica otros docentes o personas desde su casa o lo que sea, o sea, no es obligatorio ser docente para hacerlo y inspirarnos para llevarlo a cabo. Y si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, nosotros lo dejaríamos aquí. Creo que vamos bastante bien de tiempo y os vuelvo a pasar con Elena Sánchez para despedirnos y daros las gracias. Bienvenida, Elena. Hola, Hola. Clara.
Hola, muchas gracias, Clara, por mostrarnos siempre tan bien la parte práctica de algunos de los recursos que hemos trabajado con tanto cariño desde todo el equipo Benescolar. Bueno, esto ha sido además una muestra muy, muy pequeñita, pero hay muchísimo que explorar en el portal. Cada recurso incluye muchas actividades de todo tipo y como estaréis viendo en el curso y si os animáis a entrar al portal, hay posibilidades para todos los niveles, edades, competencias curriculares, temáticas y bueno, esperamos que esta muestrita os haya resultado entretenida y útil y os anime a llevar también a la práctica estos recursos en vuestro contexto y sobre todo contadnos por favor si lo hacéis para compartirlo en el portal, que veis en ese apartado en práctica algunos ejemplos y compartirlo con la comunidad, que no hay nada que nos haga más felices, pero también al final es el objetivo de todo esto que hacemos. Así que nada, de nuevo muchas gracias a INTEF, al equipo Itinerarium, a todos los que os habéis unido hoy a esta sesión, especialmente a las compañeras que nos habéis ayudado a animarla participando en el chat, ha sido genial leeros. Y nada, de parte de todo el equipo aquí, muchísimas gracias y hasta la próxima. Sí, vemos por el chat, muchas gracias y muchas gracias a vosotras por eso, como ha dicho Elena, por conectaros, por estar activas. Esperamos que os haya servido mucho y que os lo hayáis pasado un poco bien. Y bueno, nos estamos viendo por el curso y esperamos con muchas ganas ver las cosas que diseñáis, cómo lo implementáis y todo. Muchísimas gracias y buenas tardes.